Hola a todos. Hoy vamos a hablar o hacer un ejemplo, mostrar un ejemplo de lo que es la gestión de un eje eléctrico en Codesys apoyándonos en la herramienta que Codesys nos ofrece de Soft Motion. Entonces, para ello deberemos de generar dos ejes, uno que va a ser el maestro y otro que va a estar en seguimiento, que le vamos a llamar esclavo, y van a seguir uno al otro en función de un ratio de seguimiento. ¿De acuerdo? Entonces, para ello vamos a crear un proyecto de ejemplo. Vamos a crear un nuevo proyecto de formato estándar que le vamos a llamar, en este caso, eje eléctrico. ¿Ok? Y el hecho de haber escogido este formato estándar, lo primero que nos hará es pedirnos una serie de cosas o de informaciones para crear un árbol básico de proyecto. En nuestro caso, lo primero que vamos a decirle es qué dispositivo vamos a utilizar, qué CPU vamos a utilizar. En este caso vamos a coger una CPU de Berghoff de tipo MX6. En este caso, Soft Motion. Vemos que están las dos opciones. Sin Soft Motion, con Soft Motion. Es importante que tenga Soft Motion porque esto nos va a facilitar toda la gestión de los ejes. Es la parte de software de Codesys que nos facilita la gestión de ejes. En este caso se va a crear un primer programa que se va a llamar PLC-PRG en texto estructurado. Aceptamos y esperamos a que se cree el árbol del proyecto. Vemos que efectivamente tenemos un dispositivo que es un Berghoff MX6. Nos ha creado una primera aplicación con las librerías necesarias para que esto funcione. Un primer programa que se llama PLC-PRG que se ejecuta en una tarea main task. Esta main task es una tarea de alta prioridad, recordamos, cuanto más baja la prioridad, más prioritaria es la tarea. Se ejecutará de forma cíclica a un intervalo de 25 milisegundos, que no es muy rápido. Entonces, como va a ser una tarea de movimiento, en este caso no es muy importante porque vamos a trabajar con ejes virtuales, pero si tuviéramos un bus de campo real, por ejemplo un bus de CERCAT, o bien y ejes o drivers reales, lo normal sería que esta tarea corriera más rápido. Por ejemplo, un valor típico de 4 milisegundos. Bien. A continuación lo que nos falta es añadir ejes. Para ello nos vamos a esta parte, Soft Motion General Axis Pool, para añadir los ejes que en nuestro caso van a ser virtuales. No dispongo ahora mismo de drivers ni motores ni ejes reales, con lo cual vamos a trabajar con drivers virtuales. La ventaja de hacerlo así es que el pasaje después a drivers reales, manteniendo el nombre que le vamos a dar al eje, todo el proyecto sigue funcionando. Vamos a añadir un segundo eje, vamos a trabajar con dos ejes, de forma que al primero le vamos a llamar eje master. Renombramos todo y al segundo le vamos a llamar eje esclavo. Y renombramos todo. Bien, hemos generado dos ejes, hemos cambiado el tiempo de ejecución de la tarea. Ahora vamos a ejecutar un programa dentro de esta tarea que de momento no hace nada. Lo que me gustaría es que este programa tuviera otro nombre. Es el nombre de defecto que le pone Codesys, pero yo lo voy a llamar de otra forma. Porque aquí de momento le voy a llamar gestión ejes, que es donde quiero gestionar de momento estos ejes. De entrada, lo que tengo que controlar de los ejes es su habilitación, es decir, su estado, su control, habilitarlos, deshabilitarlos, ver si están en error, poder resetear esos errores. Y para ello me creo este programa que lo he renombrado a gestión ejes. Bien, ¿qué cosas necesitamos para gestionar estos ejes?
En primer lugar, vamos a habilitar master. Vamos a habilitar estos ejes. Vamos a habilitar esclavo. Creamos dos variables para poder hacerlo. Quiero saber en qué momento ya están habilitados. Y la primera instrucción de SoftMotion, de PLC Open, que SoftMotion soporta y tenemos que utilizar, es la habilitación del eje. Entonces, para ello vamos a usar la función PowerMaster, que va a ser de tipo mcPower. Esta es la función de SoftMotion, en este caso de PLC Open, soportada desde SoftMotion para habilitar un eje. Lo mismo vamos a hacerlo para el esclavo. Bien. Y ahora lo que nos queda ya es hacer el programa para generar o gestionar esta habilitación de los ejes. Voy a poner un comentario. Y el acto seguido voy a insertar o voy a hacer la llamada a la función de habilitación del master, PowerMaster, en texto estructurado. Esto hay varias formas de hacerlo, es decir, podría poner, por ejemplo, Power y con el atajo de teclas pulsando a la vez la tecla Control y el espacio, él me va a proponer todas aquellas variables del proyecto que empiezan por Power, entre ellas PowerMaster. Pero simplemente me escribe el nombre de la función, el bloque de función. Yo lo que quiero es que me aparezca aquí todo el bloque entero, con lo cual me voy a apoyar con la herramienta que aquí se llama Input Assistant, que te ayuda, es un asistente para introducir variables, bloques de función en el programa. Entonces, clicando sobre Edit Input Assistant, no, pulsando sobre la tecla F2, siempre son usable el Input Assistant. Y aquí otra vez tengo varias formas de insertar. Puedo poner, por ejemplo, PowerMaster, darle a OK y me vuelvo a escribir el nombre, pero no me ha insertado todo el bloque de función. Con lo cual a mí lo que me interesa es desde el asistente irme a Text Search, escribir PowerMaster y en este caso insertar en mi código el bloque de función mcPower, o en este caso el bloque de función PowerMaster, que es de tipo mcPower. Y ahora veis que me ha introducido el bloque de función con todas sus entradas y sus salidas. Bien, este PowerMaster, ¿a qué eje hace referencia? En este caso tengo que poner el nombre del eje master. La siguiente entrada, enable, habilita la ejecución de este bloque de función, con lo cual de momento esta la vamos a ejecutar siempre, true, y la habilitación del propio eje la vamos a hacer con la señal que hemos generado, que hemos declarado, que se llama habilitar master. Entonces, ¿en qué momento esto ataco a la variable bRegulatorOn y en cuanto recibamos que el eje nos ha devuelto el estado real del bRegulator, podremos activar el bit de drive start. Por lo tanto, power, en cuanto el power master punto bregulator real estate esté correcto, vamos a activar el drive start. Estos son ya las salidas del bloque de función y la señal status nos indica que el master ya está habilitado. Para ello nos habíamos creado esta señal de master habilitado.
Ok, en principio esta sería la forma de habilitar un eje, con lo cual de momento lo hemos hecho para el máster, vamos a repetirlo para el esclavo. Power esclavo, eje esclavo, habilita el esclavo. Cuando este nos devuelve el regulatory real estate, esclavo habilitado. Bien, y hasta aquí la habilitación de los ejes. Vamos a ver si esto realmente es funcional. Vamos primero a buscar nuestro dispositivo. Y bien, una vez encontrado el dispositivo, ya podemos conectarnos a él y descargar nuestro proyecto. Bien, vamos descargando el proyecto, se compila, se descarga a nuestro dispositivo, en este caso nuestro Berghoff MX6. Una vez descargado, se queda en stop, vamos a darle a Start para que el programa empiece a correr. Bien, vemos que los ejes están de color verde, por lo tanto están correctos. Podemos ver su estado. En este caso, su estado del eje está Power Off, está deshabilitado. Bien, vamos a intentar habilitar, por ejemplo, nuestro eje Master. Bien, para hacerlo, creamos en nuestra ventana de Watch, podemos coger la señal Habilita Master. Vamos a activarla. Y efectivamente nuestro eje se ha habilitado. Ha pasado a su estado de PLC Open Standstill. En cuanto deshabilito, Power Off. Ok. Por lo tanto, estamos funcionando. Vamos a ver una forma rápida de insertar o de integrar una visualización. Nuestro dispositivo Berghoff, una de las ventajas que tiene es que incluye la visualización que Codesys ofrece y esto nos ayuda a rápidamente crear pues eso, una interfaz de operador fácilmente. Entonces, vamos a crearla rápidamente. Add device, y en este caso, aquí, application, object, visualization manager, primero de todos. Y de aquí vamos, en este caso, a colgar un target visu, porque nuestra visualización va a correr dentro del target. Aunque también disponemos de WebVisu, es decir, poder acceder a la visualización desde un explorador web. De momento vamos a crear un target visu. Okay. Y a continuación lo que nos queda es crear una pantalla para que una visualización. Vamos a llamar visu eje eléctrico, por ejemplo. Ok. Entonces podemos crear, por ejemplo, un pulsador. Cuyo texto sea habilita master. Vamos a preparar otro para el esclavo. Ok.
cada vez que pulsemos este pulsador queremos hacer un toggle, o sea, invertir el valor de una variable. Esa variable, esta es una de las ventajas que tiene Codesys, el hecho de que esté integrado todo, nos permite escoger, habilitar master variables que he declarado en mi proyecto. Puedo hacer así, o en el caso del esclavo, podría escribir nombre del programa donde se encuentra la variable, punto nombre de la variable. Bien. Para saber si está habilitado o no, podríamos usar, por ejemplo, una lámpara de este tipo. De forma que nos pueda indicar, en este caso de color verde, por ejemplo, y que nos indique en la variable prg gestión ejes, vamos a llamar gestión ejes, punto esclavo habilitado. Caso del máster, máster habilitado. Bien, vamos a ver si somos capaces de habilitar los ejes desde la visualización. Transferimos nuestro proyecto al PLC. Vamos a habilitar máster. Efectivamente, se ha activado la variable de habilitar máster. Se activa y desactiva. Y efectivamente el eje se ha habilitado. Esto lo podemos ver también. Ahora mismo está habilitado en standstill. Si me voy a la visualización, deshabilito, vuelvo al eje, power off, deshabilitado. Bien, parece que está funcionando. Bien, puedo ya habilitar, deshabilitar los ejes. Bien, para poder mover estos ejes en eje eléctrico, debemos de usar una función que se llama gearin, mcgearin, es una función de PLC Open también, que es soportada por SoftMotion de Codesys. Pero antes que esto, yo quiero poder mover el maestro libremente, por ejemplo, en velocidad. ¿Ok? Entonces, volvemos a nuestro programa de gestión ejes y vamos a introducir una función que le vamos a llamar move velocidad master. En este caso va a ser de tipo mc move velocity. ¿Ok? Esta es la función de PLC Open para mover un eje en velocidad. Tengo que hacer una llamada a este bloque y como antes lo voy a introducir pulsando la tecla F2, Input Assistant. Escribo el nombre de la función que yo quiero introducir, move master, este de aquí. Bien, aquí tengo la función o la llamada a la función de mover velocidad. ¿De qué eje quiero mover? Pues quiero mover mi eje master y aquí podría imponer ya las condiciones para ejecutar este movimiento y las condiciones para que ese movimiento se ejecute, o con las que yo quiero que ese movimiento se ejecute, su velocidad, aceleración, deceleración, etc. Pero me voy a apoyar en la parte de visualización para hacer esto. Veréis que es una cosa muy útil para probar cosas de este tipo. Si nos vamos a la parte de visualización en la pantalla que yo me estaba creando, podemos ver aquí SM3 Basic, la pestaña de los M3 Basic, donde
hay unos elementos de visualización que hacen referencia a funciones de motion, con lo cual puedo linkar estos objetos gráficos a funciones de motion que hay en mi programa. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, hemos visto que en mi programa Gestión Ejes quiero usar o mover mi eje máster con la función mcMoveVelocity. Bien, pues voy a buscar aquí el moveVelocity y veis que tengo aquí un objeto de visualización que precisamente se llama mcMoveVelocity. Ok, me lo coloco aquí, por ejemplo, y para saber si este eje se está moviendo, por ejemplo, puedo poner en mi visualización también un objeto que puede ser una etiqueta, una label. Vamos a poner un nombre, velocidad. Y a continuación, un simple rectángulo. Y en este rectángulo quiero que se monitorice una variable. ¿Qué variable quieres que se monitorice? Pues de mi eje master quiero que se visualice una variable que se llama f_actual velocity. F porque es coma flotante, actual velocity de este eje. Bien, simplemente sí que nos queda aquí definir cómo quiero que sea el formato de este texto que se visualizará. Y vamos a ver si somos capaces de mover nuestro eje en velocidad. En este caso, el eje maestro. Colocamos otra vez. Sí, nos falta un paso importante. Hay que linkar este objeto gráfico con nuestro objeto de programa, con nuestro bloque de función de programa. Entonces, esto se hace en esta parte. Y, como siempre, tenemos unos puntos suspensivos y este bloque de función tiene que ir atado a la declaración que hemos hecho del moveVelocityMaster dentro de nuestro programa Gestión Ejes. Lo linko y vamos a ver, vamos a hacer una descarga total. Bien, vamos a habilitar los ejes. Vamos a poner una velocidad 20 unidades con aceleración 10 veces mayor, por ejemplo. Bien, hemos impuesto unos valores a nuestro bloque de función. Esto lo podemos ver, la interacción de los objetos gráficos con los objetos de programa, porque si nos vamos al programa Gestión Ejes, aquí estamos monitorizando el moveVelMaster que hemos linkado al objeto gráfico. Sin embargo, sí que podemos ir a la parte de Watch, arrastrar todo nuestro bloque de función, el nombre del bloque de función, y aquí podemos ver online todo el estado de sus entradas y sus salidas. Y como podéis ver, la velocidad, aceleración y deceleración son aquellas que nosotros hemos impuesto en el objeto gráfico. ¿De acuerdo? Bien, nos quedaría lanzar el movimiento, por lo tanto, dar la orden de ejecución de este mcMoveVelocity y veríamos que la velocidad del eje ahora mismo es 20 unidades por segundo. Son unidades, unidades pueden ser milímetros, grados, aquello que nosotros queramos definir de este eje. Bien, después de la ejecución, el eje se queda rodando a esta velocidad. De hecho, si fuéramos a mirar el estado del eje, también veríamos aquí que su posición va incrementando y que su velocidad actual
Pues es la misma que la que le pedimos, 20 unidades por segundo. Y su estado ha cambiado a Continuous Motion. Ok, ya tenemos un eje moviendo en velocidad. También nos ha interesado algunas veces parar ese eje en máster. Ok, muchas veces. Con lo cual, una de las cosas que deberíamos hacer en nuestro programa gestión ejes también es un stop master. Bien, la instrucción de PLC Open que hace esto se llama mc stop. Igual que antes vamos a hacer una llamada a este bloque de función. Bueno, esto se llamaba stop master. El eje va a ser el eje master. Y el resto de entradas de este bloque, igual que antes, la podríamos hacer en la parte gráfica, pero podemos en este caso forzar una deceleración de un valor y la ejecución sí que la haremos desde la parte gráfica. Entonces, igual que antes, vamos a nuestra caja de herramientas de la parte de visualización y voy a buscar una que se llame stop. Aquí la tengo. Y desde aquí pararemos nuestro eje. Que no se me olvide linkar esta parte de visualización a mi llamada a bloque de función en mi programa, que es este de aquí. Bien, podríamos ver su funcionamiento. Descargo mi proyecto online. Y podemos ver que tenemos nuestro eje ejecutándose en velocidad, in velocity. Su velocidad actual es 20 unidades por segundo. Ahora voy a ejecutar un paro. Efectivamente, la velocidad actual del eje es 0. ¿Okay? Podríamos lanzarlo en velocidad otra vez. En todo caso, parar inmediatamente por aquí. Bien, tenemos el movimiento de velocidad de nuestro máster controlado. Ahora lo que querríamos es que nuestro esclavo siguiera el movimiento, copiara el movimiento que está haciendo nuestro eje máster con un ratio de seguimiento, lo que es un eje eléctrico. Entonces, para ello, existe una funcionalidad. Podríamos añadir, para que viéramos esto claramente, un parámetro más de los ejes, que sería la posición. Le voy a cambiar el nombre, lo voy a llamar velocidad master. Vamos a ver lo mismo del esclavo. Bien, en este caso, la variable que yo quiero monitorizar no es la velocidad, sino la posición actual. En este caso, quiero ver la velocidad, pero no del máster, sino de mi eje esclavo. Y en este caso lo que quiero ver es del eje esclavo la posición actual. Ok. Bien. Por lo tanto, nos queda gestionar el hecho de que este eje esclavo enganche o se linke, quede enganchado en eje eléctrico contra el eje maestro. Bien, vamos al programa. Y el bloque de función que nos permite esto, también de PLC Open, vamos a llamarle gear esclavo, se llama mc gear in. Ok. Vamos a introducir este bloque de función también en hacer la llamada al bloque de función gear esclavo en nuestro programa.
Vale, en este caso veis que las entradas que debemos imponer son diferentes. Como eje maestro o como máster vamos a coger nuestro eje máster. Como eje esclavo vamos a coger nuestro eje esclavo y el resto de parámetros de ejecución, numerador, denominador, aceleración, la vamos a dejar para otra vez introducirlas desde nuestra parte de visualización. Bien, mismo proceso que antes, vamos a buscar el objeto gráfico que nos permite hacer un gearing. Lo linkamos a nuestra parte de programa. Y el esclavo, ok. Estaremos en disposición de ver si realmente estos ejes se enganchan. Ok, aquí tenemos nuestros ejes con sus posiciones. Están en este momento habilitados. Por defecto nuestro eje se va a enganchar o va a ir en seguimiento 1 a 1 contra nuestro eje máster. Vamos a ver si es cierto. Cuando estos ejes se enganchan, si un eje máster ya está rodando y el esclavo está parado, podemos hacer que el esclavo vaya a conseguir o a seguir el seguimiento con el ratio que aquí definamos con una aceleración concreta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a imponer 200 unidades por segundo y veremos, vamos de entrada a poner a mover nuestro eje maestro. Se está moviendo. Podríamos mover más rápido. Para hacer un cambio de velocidad en el eje es suficiente con cambiar el valor y lanzar una nueva ejecución del bloque. Vamos viendo que cambia. Okay. Y ahora lo que vamos a intentar es que nuestro esclavo se enganche con ratio 1 a 1, seguimiento a 1 a 1 a nuestro maestro. Para ello vamos a ejecutar el bloque de función mcgearin. Vemos que efectivamente con una aceleración de 200 unidades por segundo, este eje esclavo está yendo efectivamente a la misma velocidad que el eje maestro. Y en posición están avanzando la misma posición los dos ejes. Igual que cuando yo quiero hacer un cambio de velocidad del maestro, ejecutando otra vez el bloque de función moveVelocity, hacemos un cambio de velocidad hasta que conseguimos que nos devuelva, ya hemos alcanzado la velocidad con el bit inVelocity. Lo mismo podemos hacer si yo quiero ejecutar un cambio de ratio de seguimiento. Es decir, por ejemplo, ahora por cada unidad de maestro quiero que el esclavo recorra 2, es decir, que el esclavo vaya el doble de rápido que el maestro. En este caso, deberíamos de escribir en el numerador del ratio un 2, el denominador 1, este cociente, el valor de este cociente vale 2, y ejecutar el gearing otra vez. Vemos que el esclavo ha aumentado su velocidad y corre justamente el doble que el maestro. Por lo tanto, este esclavo está recorriendo el doble de espacio que el que recorre el maestro. Tenemos dos ejes enganchados en eje eléctrico. De la misma forma, podríamos hacer lo contrario, que corra la mitad. Pues entonces, en este caso, por el numerador lo dejamos en 1, pero el denominador a 2, es decir, esto es un medio. Ejecutamos otra vez gearin y vemos que la velocidad cambia, 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 hasta que el esclavo está corriendo justamente la mitad que el maestro. En este caso también podemos ya parar nuestro máster y el eje esclavo ha parado. ¿Por qué? Porque está justamente in gear, está enganchado en eje eléctrico. ¿Cómo desenganchamos este eje eléctrico? En un momento dado me puede interesar desenganchar este eje eléctrico. De hecho, ahora mismo mi eje, vamos a darle más velocidad, esclavo está enganchado in gear
con mi eje maestro. Si yo arranco otra vez el esclavo, perdón, el maestro, el esclavo arranca. Si lo paro, el esclavo para. Siempre en seguimiento. ¿Ok? Bien, pero ahora quiero desenganchar este esclavo de mi maestro. Entonces, siempre que lanzamos cualquier otro comando de movimiento de un eje que está en gear, el gear se cancela. ¿Ok? Por lo tanto, una forma de desenganchar estos ejes es lanzar un movimiento mcstop sobre el eje esclavo. Vamos a programar esto también. Nuestro programa gestión ejes y vamos a introducir un stop esclavo de tipo stop. Y en este caso vamos a hacerlo así, es más fácil. Nos queda decir qué eje es el que queremos parar. El eje esclavo. Y como siempre en la parte gráfica, en este caso voy a copiar y pegar, pero tengo que cambiar stop esclavo. Esta es la función de MC stop que quiero ejecutar, la del esclavo. Bien, vamos a ver si esto se comporta como esperamos. Vuelco de nuevo el proyecto a mi PLC de Berghoff. Y bien, tengo que imponer, por ejemplo, una deceleración. En este caso la voy a poner más lenta, no pasa nada. Y a ejecutar este mcstop. De momento nuestro esclavo está in gear con nuestro maestro. Bien, vamos a ver qué pasa cuando ejecuto un mcstop. Se ha parado el eje esclavo y ha dejado de estar sincronizado. A la que ejecuto el gear in, se vuelve a enganchar. Pero como los ejes, el eje master está parado, pues todo se queda parado. De hecho, podemos ver este cambio, porque cuando está in gear, primero vamos a pararlo. ¿Cuál es el estado de mi eje esclavo en este momento? Vamos a verlo aquí. Está standstill, es decir, está habilitado, pero parado. Cuando yo ejecuto un gear, lo tengo en gear, con lo cual el estado de PLC Open ha cambiado a Synchronized Motion. Esto significa un movimiento en sincronismo de un esclavo contra un maestro, en este caso a través de nuestro eje eléctrico. Y efectivamente, a la que ejecuto un paro, este eje esclavo está en standstill. Ok. Podemos ver esto ya un poco moviendo todo. Lanzamos nuestro maestro en velocidad, podemos enganchar nuestro esclavo, empieza a mover, en este caso con un ratio 0,5, es decir, el esclavo recorre la mitad que el maestro, pero en cualquier momento yo puedo parar el esclavo y desengancharlo del maestro. El maestro sigue corriendo, sigue avanzando, vemos que incrementa su posición. ¿De acuerdo? Esta sería un ejemplo muy simple de cómo gestionar un eje eléctrico.